Hoy es viernes Sabroso además. y los viernes nos acompaña nuestro amigo historiador, nuestro amigo que se las conoce de ida y de vuelta. Y se vuelve a regresar todavía. El doctor Joaquín Robles Linares, quien hoy está en su biblioteca, tranquilamente, lo dejaron entrar, lo tienen chipileadito, seguro ahí tiene la cena, pero no se ve. y Oye, y en esta ocasión es un tema porque ya se vinieron los destapes, ya obviamente pues, lo de los candidatos estaba muy visto, ¿no? Xochitl Gálvez llevaba mucha ventaja, la Claudia Sheinbaum pues era la preferida del profesor, o sea, era la del presidente, pero están saliendo una serie de listas y todos, la lista de los famosos tapados, ¿no? Los tapados. Que fue el concepto muy mexicano, porque aquí no, en todo el mundo el concepto de los tapados no se usaba en México. Y por eso ahora le pedimos a Joaquín que hablara un poco de la historia del tapado, o sea, de los cómo se seleccionaban candidatos y las frases tan folclóricas del mexicano. Pues sí, bueno, pues buenas noches, gracias por recibirme de nuevo. Y fíjate que sí, porque la política mexicana podrá pasar revoluciones, podrán pasar eventos, podrá llegar la democracia, podrá llegar lo que ustedes quieran, pero las tradiciones en política son antiguas y se parecen mucho a las que se vivió México en el último tercio del siglo XIX, que es donde nace este concepto del tapado. Vamos a explicar rapidito. Muere Juárez, luego viene Lerdo de Tejada, hay una rebelión muy importante, la rebelión de Tuxtepec, encabezada por un personaje central de la historia de México, que es Porfirio Díaz. Con la frase, no reelección. No reelección. Con esa llega y con esa bandera asume la presidencia de 1876 a 1880. Entonces, como bien nos recordaba ahorita Hilario, pues era su frase, su argumento para arribar a la presidencia de la República y su oferta era no reelegirse. Entonces, viene lo que denominamos ahora como esa gran tradición, pues el tapado, ¿no? Entonces, ¿quién era el tapado que iba a suceder a Porfirio? Su compadre, Manuel González, general tamaulipeco, con una vida también muy interesante, con muchos detalles. Hay que recordar que Manuel González fue conservador, pero después se cambia de bando, en fin, llega con Porfirio Díaz, es un hombre leal a él, y bueno, así llega su compadre Manuel González a la presidencia, siendo el primer tapado. Ese fenómeno quedó en la política mexicana inscrito desde entonces, y a raíz del porfiriato, Porfirio Díaz, que era el maestro de la simulación, el maestro y ¿qué te diré? Pues el origen de tanta simulación en política en México, porque se hacían elecciones, se hacía todo, venían los comentarios. México ya está preparado para la democracia, yo me voy a retirar, me voy a ir a la Noria. Y pasaba el tiempo, y luego tenía una frase que después oímos hace unos sexenios: mucha administración y poca política. Él era una frase y un argumento que él usaba. Y en fin, se llena de tecnócratas, que en esa época eran los científicos, ¿no? Así les decían, porque venían del positivismo, de la filosofía del positivismo, que enaltece pues lo que es la ciencia. Bueno, todo eso va creciendo y curiosamente queda. El otro fenómeno que se incorpora al tapadismo y que también lo vimos hoy, muy fallido por cierto, y que vienen a la par, se llama la cargada. Esa costumbre tan mexicana de abrirse, pero a última hora, con aquel que va a ganar, o con aquel que dirigieron, o con aquel que señalaron. Entonces, el fenómeno del tapadismo, o el tapado, junto al fenómeno de la cargada, hacían, pues, ¿qué le diré? Casi la totalidad de la política mexicana. Llegaron los revolucionarios, y los revolucionarios sonorenses, que a fin de cuentas son los que llegan a la presidencia, imponen todo un sistema totalmente nuevo, pero al mismo tiempo anclado en tradiciones de don Porfirio.
siguen con la estrategia del tapado. Para Obregón el tapado fue Plutarco Elías Calles, se le enojó su amigo que era Adolfo de la Huerta, pero ya sí fue pasando con los años y después esta práctica del tapadismo se fue refinando. Aquí, por ejemplo, estamos viendo las caricaturas de Abel Quesada, que dibujaba a mediados del siglo pasado precisamente esta figura del tapado, y entonces se popularizó y lo tapó y lo caricaturizó, que es lo más interesante. Y después venía todo este tipo de señales que la gente recibía, como aquella de que el tapado fuma elegantes, que eran unos cigarros de la época. Y todo el mundo pensaba que era un anuncio y en realidad se refería a López Mateos, que fumaba mucho y fumaba elegante. Eran las coordenadas que mandaban, porque acuérdate que la gente salía y entonces empezaban a especular los columnistas de la época que se metían en las oficinas, en los comederos políticos de la Ciudad de México y todo, empezaban a sacar conclusiones. Todo esto obedece a algo que Daniel Cosío Villegas lo dijo muy bien en sus textos de historia. Decía que la política, o más bien, la vida pública en México, pues nunca fue pública. Y entonces no había más que especular y empezar a adivinar, y que el tapadismo y la cargada eran los elementos centrales de ese gran juego adivinatorio de cómo iba a ser, por aquí va a ir, quiénes son sus amigos, quiénes son sus compadres, por dónde viene, quién es. Entonces, eso del tapado que viene desde finales del siglo XIX permanece hasta la época, porque a fin de cuentas tenemos un sistema impregnado de tradiciones y costumbres que no se va tan fácil. ¿Cuántas veces han estado ustedes en una reunión familiar o de amigos y empiezan las especulaciones? Las especulaciones. No, y es que es amigo, y es que, por ejemplo, el caso de Ebrard es su hermano, pero la Claudia es su hija, y se heredan a los hijos y empiezan a... Así es, fíjate que en este régimen hizo una aportación al tapadismo, lo cambiaron al corcholatismo, ¿no? Al corcholatismo. Al corcholatismo, y entonces, pero a fin de cuentas, si tú lo analizas y le quitas la hojalata y lo vas revisando, es una práctica añeja. López Obrador es un político tradicional, priista de medio siglo, que hizo exactamente lo que hacían aquellos, y que incluso ustedes se acordarán de la pasarela en la época de Salinas, donde fue Manuel Bartlett, González Avelar, Del Mazo, fueron 5 creo, García Ramírez. El gordo Pesqueira. Sí, el gordo García Ramírez, que era procurador. Sí, que todos decían, es el tapado, porque es el procurador y lo quieren mucho. Así es. Entonces, el tapadismo se convirtió ya en deporte nacional. Ya todo el mundo pues opina y todo el mundo tiene su tapado, porque al final de cuentas a veces hay una especie de vinculación o cariño con cierto personaje, y lo hacen ya no nada más en la presidencia de la República, ya incluso la presidencia municipal del pueblito más insignificante, pues también existen los tapados, ¿no? ¿Por qué? No, porque también es una costumbre que está asociada, y está asociada a las peleas de gallos. De allá venía. En la época, en el siglo XIX, había peleas de gallos donde un gallo no sabía con quién iba a pelear. O sea, y entonces tapaban al gallo y la gente decía, pues, ¿quién es el tapado, no? Y entonces resultaba un gallo totalmente sorpresivo, y a veces era una revelación. De ahí pasó a la política y ahora pues es deporte nacional, junto con la cargada, que es un fenómeno también que no desaparece. Así llega la democracia, y en fin, tenemos esa especie de tradiciones y costumbres muy arraigadas. Y en tiempo de López Portillo recordarás que el doctor Roberto Campa, que era el particular tuvo la indiscreción de decir que el presidente designaba a su sucesor. O sea, oye, pues todo eso lo sabíamos todos. Lo que sí es un hecho es que la famosa cargada, en años anteriores, Joaquín, era cargada, ¿eh? Y era una cargada definitivamente. ¿Ahora también? No. Ahora no. Perdóname, pero hoy la cargada es así,
lo más informal y lo más apático y lo más obligado que te puedas hacer No, para bueno, asistir. la gente que va llevando sus... Hoy veíamos a lo de Sheinbaum, antes vimos a eventos de López Nogales que se quedaba vacío, hemos visto eventos de Peña Nieto cuando era candidato, De Josefina Vázquez de Mota. Josefina Vázquez Mota que se quedaba vacío, el CUM. O sea, pero te diría, antes como que la cargada era me van porque me van, ¿no? Y ahora, pues ya no. No, pero además acuérdate lo importante que te viera el presidente, que iba a ser presidente a chaleco. Ahí en primera y fila, ¿no? En primera fila, porque si no te veía. ¿Y por qué no vino? ¿Por qué Sí. el desdén? Pues ya, tache. No han visto al doctor Robles Linares, Sí, por favor. 6 años de congeladora, si no estabas ahí, Fíjese, y en primera fíjese fila y que en valla. yo recuerdo 2 cargadas que fueron así excepcionales. Una, y me tocó presenciar en la televisión, cuando destapan a López Portillo Sí. y llega a saludarlo Mario Moya Palencia, que incluso se habla de que Moya Palencia tenía bodegas de publicidad, Ya de listas, pancartas, claro. Sí. en fin, y recuerdo cómo se saludan y cómo llegan los contingentes, se abrazan, en fin, una cosa muy curiosa. Y la otra, creo que la cargada así característica, la de Salinas de Gortari, después de haber sido un secretario que incluso golpearon, y si ustedes se acuerdan, tuvo medidas económicas muy cuestionadas, y eso hizo que la gente en un momento pensara que iba a ser Manuel Bartlett o otro de los personajes de aquella época, y al final cuando sale él, no, pues todos sus opositores fueron y lo abrazaron, y ahí se dio el fenómeno también de la cargada. Nada más que hay un detalle, en la cargada anterior, que ahora pues ya son cargaditas, la cargada anterior, el presidente era una fuerza aglutinadora, y iba armando también, les daba dando su espacio a aquellas personalidades que incluso habían rivalizado con él. Quizá cumplía su cuota y todo, pero más o menos hacía ciertos equilibrios. Y eso hacía que la cargada siguiera y que se convirtiera en esa tradición permanente de sumisión absoluta ante pues la eventualidad del que fuera, ¿no? Sí, pero acuérdate que muy interesante. En la cargada eran los que iban a ratificar el destape y lo encabezaba don Fidel Velázquez, pues, y nadie quería quedar fuera. Don Fidel Velázquez era el primero en la cargada a saludar y a felicitar al candidato. Y a marchar. Y acuérdate que la cargada también, tenía don Fidel, fue, ¿qué te diré? Una bujía de todas estas tradiciones y costumbres, ¿no? La conferencia de los lunes él era, pues, ¿qué te diré? Una verdadera tradición donde decía barbaridad y media y decía hasta chistes, pero también tenía frases que hasta la fecha quedaron. Aquella de que el que se mueve no sale en la foto, como advirtiéndose que tenías que tener la venia, así es, y tenías que tener la venia y tenías que hacerlo bastante sutil para estar ahí y que no te movieras de más para después no tener problemas, ¿no? Oye, pero esta es una de las caricaturas que sí, no, esa no tiene nombre, esa caricatura. Oye, pero se le hicieron, retomando tantito ahí lo de Fidel Velázquez, era un viejo zorro, ¿no? Porque sus conferencias, Joaquín, le entendías cuando él quería. Porque de repente, señor Fidel, ¿qué piensa de esta política de corrupción que se está dando en el país? No, pero además, con los lentes oscuros, se agachaba y para que no lo ahora no entraran. Y no entendía. ¿Qué dijo? No se le entendía nada. No se le entendía nada. Y luego también decía... Sí, y luego también a mí nos llamaba mucho la atención a todos, porque pues ya era un hombre, no sé de qué edad moriría, era un hombre de 90 años o más. Pues yo creo que murió cerca de los 100 años. Sí, de los 100 años, y todavía era líder y era ancianito, así todo, y entonces decía, oiga, ¿qué opina de la oposición? Y lo decía, él contestaba, a balazos llegamos, a balazos nos van a sacar, pero el señor no podía ni con una pistola, ¿no? O sea, era muy curiosa su actitud, y además lleno de dichos y actitudes, y además yo creo que el fenómeno más interesante de la cargada era la CTM. Sí, claro.
No, y era la central más poderosa. Pues acuérdate cómo el presidente en turnos se agenciaba su central. La CTM la hizo Miguel Alemán, ¿verdad? La CTM de No, Fidel nace Velázquez. con Cárdenas, nace con Cárdenas. No, pero Cárdenas... Nace con Cárdenas. Lombardo Toledano la crea, la CTM. Sí, pero te digo, pero y la luego de corren a Fidel. Lombardo Toledano. La de Fidel, Lombardo se sale, sí, efectivamente. Lombardo se sale, forma Sí. el PPS y Fidel dice, este es mío, ¿no? Y O sea, Lombardo la crea y al final de cuentas Fidel y los suyos se quedan con él y lo corren. los 5 lobitos, pues los famosos Los 5 lobitos. Oye, no, y también el famoso destape cuando te llegaba la línea. Todavía, no sé si te acordarás cuando aquí la campaña de Fausto Soto, ¿cómo se llamaba? Fausto... no, Acosta Romo. Acosta Romo. Fausto Acosta Romo. Fausto Acosta Romo y Faustino Félix. Cuando creo que era el burro Cota que estaba de la CNC, estaba destapando, dijo, y el mejor que fulano de tal es el señor Fausto Acosta Romo, y ponderándolo. Y en eso le meten un papel que era Faustino. Dice, así es, sí. Pero ven qué tan bueno es Fausto Acosta de Romo, pues les tengo otro mejor. Bueno, y también hay un fenómeno del tapadismo. Acuérdense que en Hermosillo y en Sonora, el partido, el PRI, destapó a Manuel Cubillas. Ándale. Y lo desconoció a los 3 días y impuso a Álvaro Obregón Tapia. No, y el caso de Viebris tuvieron que modificar la ley. Modificaron la ley porque no daba edad. No le daba la edad y modificaron la Constitución para que llegara Carlos Armando a la gubernatura sin ninguna complicación de carácter constitucional. Y ahora, y como la genética de Morena es 100% priista, siguen las mismas cosas. Lo estamos viendo el PRI de aquellos tiempos. O sea, igualito, simulando ellos tienen esa... que hay democracia. Pues, ¿cuál es un dedazo vil? Como el que vamos a ver y además ahora. Pero además, fíjate, además del dedazo, ellos tienen la misma simulación, nada más que son más burdos, ¿no? Porque el PRI tenía, no lo estoy defendiendo, pero hacía cosas que parecían, por ejemplo, las elecciones en México, pues nunca contaron, pero hacían elecciones, ¿no? Y ese tipo de detalles. El caso es que ellos imitan, pero son malos imitadores, y además las segundas imitaciones pues no son buenas. Otra de las cosas también que tienen, que es nefasta para el sistema político, es el servilismo, ¿no? Les manda las leyes y no le muevan ni una coma. No, pero además es el PRI de los 50, con un servilismo es el de los total. 50. Exactamente, es aquel PRI de López Mateos que declaró en Guaymas, ¿usted qué ideología tiene? Soy de extrema izquierda dentro de la Constitución. Así, y alégale. Aunque creo que después de López Obrador van a cambiar las cosas nuevamente, van a cambiar las cosas porque depende la fuerza del presidente para saber la cantidad de servilismo que se va a dar. Y yo creo que la señora Sheinbaum, en caso de ganar, no va a tener una fuerza ni por tantito como lo tiene el presidente López Obrador. No, pero además va a ser su propio proyecto, es de carácter la señora, ya lo vimos. Es una cosa de carácter, pero otra cosa es que se meta al ánimo de los mexicanos. No, pero tiene el poder, tiene la banda. Nos quedan 30 segundos. Nada más decir que desafortunadamente para la democracia mexicana hemos avanzado mucho, pero esas tradiciones que a veces son folclóricas, pues representan también un atraso desde el punto de vista democrático como país. Claro. Ojalá y estas cosas que en ocasiones son chuscas desaparezcan por una contienda realmente democrática y donde gane aquel que tenga más votos. No lo verán nuestros ojos, mi estimado Joaquín. Joaquín, muchas gracias, doctor Joaquín. No, gracias. Gracias, mi querido Joaquín, que tengas buen fin de semana y nos vemos pronto. Gracias. Muy bien. Vámonos, hacemos una pausa. Les recordamos que estamos aquí en Entre Todos Digital.